Para un cachito, ahora sí, dale. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Gabriela Sosa Jos, trabajo en el Hospital de Pediatría de Posadas, ¿sí? Fernando Barreiro, que estoy desde el 2015, hice la residencia en otorrino en el Sanatorio Güemes en Buenos Aires, y bueno, cuando volví para Los Pagos, volví al Hospital de Pediatría, ahí ya hacía un par de años que estaba Nati, así que bueno, nos reencontramos y hicimos ahí un dueto de trabajo que todavía no nos peleamos. Todavía venimos bien, Nati. Bueno, así que primero estábamos con el doctor Morales, Julio Morales, y la doctora Ríos. Ahora el año pasado o antepasado el doctor Morales se jubiló y ahora está la doctora Vizcaíno también en pediatría, así que somos poquitos los otorrinos a nivel salud pública, digamos, de la provincia, pero bueno, hay y se hace y se trata de trabajar y se hace todo lo que puede y a veces si no podemos tratamos de conseguir a alguien que haga y así. La idea más que nada, como le venía comentando antes a ustedes, era por ahí charlar o darle como por ahí más ideas de cómo manejarnos nosotros entre los colegas, ¿no es cierto? Cuándo tenemos que derivar de manera programada a un paciente o cuándo derivar un paciente de manera urgente, ¿sí? Todos sabemos que los niños siempre, a la edad hasta los 6, 7 años, suelen incursionar colocándose cosas en la nariz, en las orejas, tragándose cuerpos extraños, y bueno, según la naturaleza y según qué tipo de cuerpos extraños son, va a depender, digamos, de la necesidad de programar una derivación al otorrino o de hacer una derivación de manera urgente, obviamente por ahí articulando una ambulancia o eventualmente si el padre tiene medios para moverse, ir con el niño a la consulta a un lugar de mayor complejidad, en este caso el Hospital de Pediatría. Entonces por eso pusimos este título de cuerpos extraños cuando la derivación es urgente. Los cuerpos, vamos a comenzar por las fosas nasales, o sea, por nariz, ¿sí? Podemos como clasificarlos en desplazables y no desplazables, ¿sí? Los desplazables se deriva de una manera urgente, generalmente son los cuerpos extraños que son de superficie lisa, como perlas, canutillos, o algunos tornillitos como más redonditos. Obviamente ahí el problema es si se desplaza por fosa nasal, ¿sí? Hacia la vía aérea. Si va a vía digestiva, obviamente esto no es un inconveniente, ¿sí? Los no desplazables se lo deriva sin urgencia, o sea, se puede programar una derivación, si el chico, no sé, viene hoy a las 2 de la tarde y por ahí mañana sale la ambulancia o el auto de la municipalidad o eventualmente algún móvil que traiga a los chicos al hospital de pediatría, se puede tranquilamente programar la derivación para que lo veamos en otorrino. Y estos generalmente son la goma espuma, el papel, las superficies porosas, ahora está mucho de moda el tema de la masa, antes en nuestra época era la plastilina, pero todo esto, el tema de, siempre cuando va a ser superficies porosas va a queda atrapado entre lo que es el tabique y el cornete, y empieza con la típica supuración unilateral mucopurulenta, ¿sí? La que sí entra dentro de los no desplazables, la pila botón, que eso sí es una urgencia de otorrino, porque la pila botón, al estar en contacto con el tabique nasal, con la mucosa, se empieza a activar el óxido de mercurio, empieza a liberar el óxido de mercurio, y bueno, todos sabemos lo que hace el óxido de mercurio en la mucosa, y empieza a hacer una erosión dentro de la mucosa,
El niño obviamente va a comenzar o sea, si el chico no dice o si el padre no se da cuenta o lo que sea, a los 2-3 días el niño empieza con temperatura, con fiebre y con supuración mucopurulenta unilateral, ¿sí? La pila botón en este sentido se hace una placa en cualquier lugar, en cualquier centro que tenga algún equipo de rayos y se ve porque sí, acá en este sentido tenemos bueno, le termino de contar. La pila botón, lo que nosotros hacemos en el hospital es, se hace la extracción y en base a cómo está dañada la mucosa del tabique nasal, entramos a quirófano y se hace un curetaje o una limpieza de tabique nasal, de la mucosa del tabique nasal. Este es el caso que entraría dentro de los desplazables, ¿sí? Como los tornillos, pero esto fue un hallazgo radiográfico, fue un niño de 7 años que se había ido a la casa de un familiar, que fue este año, me pasó, por eso fue muy gracioso, por eso lo cuento en realidad. El niño estaba en la casa de unos familiares, se subió arriba de una moto, la moto se cae arriba del niño, entonces lo llevan al hospital, que fue en Oberá, y le sacan rayos de todo el cuerpo para ver si había alguna fractura o algo, y como hallazgo radiográfico encuentran este tornillo, esta tuerca, en fosas nasales, que yo le había sacado foto, pero después no sé, se ve que la borré. Estaba todo como oxidadito el tornillo, y el chico ni se acordaba de cuándo lo había colocado. Como era un niño grande, nosotros por ahí le preguntábamos y no refería, digamos, ¿sí? Y el niño en ningún momento había tenido ni fiebre, ni había tenido tampoco secreción mucopurulenta unilateral. Yo pienso que habrá sido que en ese momento, como digamos, estaba más o menos ventilado, era temporada de calor y demás, por eso anduvo así con un par de meses el tornillo en la fosa nasal el niño. Pero bueno, nada, a modo de comentario nada más. Nosotros básicamente lo que usamos es, podemos usar, esta es una cánula de aspiración, ¿sí? Que se pone con una manguerita, se aspira por ahí la secreción o la sangre que pueda llegar a ver en la fosa nasal. Esta es una pinza bayoneta, ¿sí? Que esta desviación de la superficie lo que me permite es poner los dedos acá en para hacer la fuerza, y mi misma mano no me tapa la punta de la nariz, ¿no es cierto? La punta de la pinza. Y con esto es nuestro artefacto más solicitado, más requerido, o más amado, que con esto hacemos el explorador de fosas nasales, con esto hacemos la extracción del cuerpo extraño. Acá tenemos, esto fue una frutita que sacamos hará unas 2 o 3 semanas, que la doctora Rezanovich muy amablemente me hizo me filmó, así que le voy a mostrar un videíto más que nada para Amablemente no, mostrar. primero te enchufé el paciente y después te filmé. Bueno, le voy a mostrar un video para que básicamente la metodología de la inmovilización. Nosotros le decimos siempre el sándwichito, ¿sí? Nosotros, este es el consultorio otorrino del hospital. Ahí está la enfermera, Rosa, y acá estoy yo, que estamos ahora, obviamente, en la época COVID, estábamos todos disfrazados. Me falta cabeza porque entre el frontoluz, los lentes, las antiparras, todo, pero bueno. Entonces, lo que hacemos es la inmovilización del paciente. Entonces, acá van a ver ahora en el video que yo le voy explicando a la madre que el cuerpo tiene que entrar adentro de la sábana y la cabeza queda en la parte fuera de la sábana, ¿no? Y el otro secreto es, bueno, ahora van a ver cómo le envolvemos al paciente, que el paciente no mueva la rodilla, ¿sí? Van a ver esta paciente, la madre, está recontra canchera porque era como la 4ª vez que el chico se ponía cuerpos extraños entre nariz y la oreja,
porque es como una característica. Los niños que se colocan una vez suelen reincidir, entonces se le avisa mucho a los padres que hay que estar encima para, más que nada para que no pongan las cosas, como las cosas más complicadas, digamos, lo que es la pila botón, o ahora hay unos regalitos que le hacen a los chicos que es para hacer joyas y pulseritas y estas cosas, y normalmente le regalan a los hijos de 10 o 11 años para que se hagan las pulseras y los collares, y los niños más chicos sacan y se lo colocan en la nariz, ¿sí? Bueno, entonces ahora esto hacemos así, ahí le estoy explicando, obviamente que sacamos los llantos al niño, la madre ya sabe cómo lo tiene que colocar, porque ya no era la primera vez, y ese es el otro secreto, sostener las rodillas, porque si el niño dobla la rodilla, mueve todo el cuerpo. Entonces ahí le digo, la verdad que la extracción es bastante, en fosas nasales es bastante rápida. Por ahí en oído es un poco más complicada porque el oído ya duele un poco más y el niño a veces no se queda tan quieto, pero sirve igual, la fijación esta sirve igual. El explorador que ahora vuelvo para atrás cuando termine el video. El explorador, ahí reviso las dos fosas nasales siempre, porque a veces ven solamente que se colocó en un lado y por ahí no vio que también se había colocado del otro lado. El explorador de fosa nasal lo que tiene que es bien como si fuese un palito de golf, no, o sea, es bien romo, no tiene nada para lastimar. Entonces yo entro por el piso de la fosa nasal y pegado al tabique, y lo único que hago es mover esto, ¿sí? Como para enganchar generalmente los que son circulares, ¿no es cierto? Y ahí básicamente nada, el paciente se va a la casa, excepto que sea la pila botón. Si es algo que se colocó la pila botón y el paciente viene enseguida, solamente lavados nasales. No entramos a quirófano. Si ya tiene más de 24 horas, sí se hace un lavado en quirófano, se hace un raspaje de la mucosa para tratar de sacar todo el óxido de mercurio que va liberando la pila botón. Bueno, lo mismo que le decía, pasando ya a oídos, lo que por ahí se ve bastante común acá en Misiones son los insectos que entran dentro de los cuerpos extraños móviles, ¿sí? Entonces, lo que siempre por ahí se tiene a mano, ya sea en un CAPS o a veces en la misma casa, es colocar o vaselina líquida o aceite de cocina. Entonces, con eso lo que se hace es la inmovilización del insecto, para que no empiece, o sea, si es algún insecto, aletea, y al aletear retumba mucho en el oído, ¿sí? Entonces eso molesta bastante, y si no también como que trata de las patitas, digamos, del insecto, como que araña el conducto, y el conducto es muy doloroso, ¿sí? Entonces, eventualmente por ahí, si el bicho, o sea, se coloca el aceite de cocina o la vaselina líquida, pues si se animan se puede hacer un lavado, o si no se hace la derivación al centro de mayor complejidad. Eso es dentro de los móviles, porque obviamente que entran caminando los bichitos. Y los no móviles, de vuelta, la goma espuma, mina de lápiz, canutillo, plastilina. Eso sí, obviamente se deriva de manera programada al hospital. Y acá tenemos de nuevo lo que es la famosa pila botón, que en oídos, si bien no hay una mucosa tan húmeda como en fosa nasal, en el oído también muchas veces se pega sobre la membrana timpánica y empieza a activarse el óxido de mercurio,
y nos va a producir o sea, eso actúa el óxido de mercurio como un ototóxico, ¿sí? Y nos produce una hipoacusia sensorial, ¿sí? Entonces ahí estamos complicados con la hipoacusia por una pila botón, ¿sí? Que digamos en el oído, si bien por ahí lo más complicado, lo más molesto para el paciente es el insecto porque se mueve, hace ruido, duele, ¿no es cierto? Una vez que se inmoviliza, bueno, ahí se puede derivar o al otro día o se puede hacer lavajes. Pero sí, lo mismo que con nariz, la pila botón sí es una derivación urgente. La pila botón son las chiquititas, las de yo tengo unas acá que me las dejé cerca para mostrarles, que hay de distintos tamaños. Por ahí las que son bien chiquitas, que son las de audífono, esas pueden entrar en, bueno, obviamente en fosa nasal sí, pero Gaby, sí. no te las vayas a colocar. En el oído, según Ahí el Mary tamaño Poppins saca la también. lámpara de la cartera, escucha. Eso. No, pará que te juro que la encontré el otro día y dije, voy a dejar para la charla. Acá está. Acá está. Porque por ahí sí, uno en la foto como que, bueno, igual me imagino que todos se deben hacer una idea de cómo es, pero bueno, acá estas, no sé si se ve ahí, sí. ¿Se ve? Acá son 3, porque esto era Sí, se ve. de un juguetito que le desarmé a mi hijo, porque obviamente, madre otorrino, Sería no, el colmo, Gaby. ni un juguete tiene pila. Te juro que me pobre, mi hijo muchas veces, tipo, no vale, con eso no se juega. Bueno, entonces, de vuelta, quedarnos con esto de que si bien la pila dentro del conducto auditivo, digamos, no se va a trasladar hacia otro lugar, sí se puede manejar o comportar como ototóxico y producir una hipoacusia sensorial que la verdad que es una picardía, digamos. Obviamente no 24 horas, pero bueno, sí queda ahí, ¿no es cierto? Con respecto a la extracción de cuerpos extraños en oído, por ahí se lastima o se lacera bastante el conducto. El conducto es un lugar muy doloroso, entonces por ahí lo que se puede hacer es, antes de derivarlo, digamos, se lo medica como si fuese una otitis externa, con cefalexina y con gotas, Budotosporin Dexa, la cefalexina, y que al otro día o a las 48 horas concurra al hospital para hacer la extracción del cuerpo extraño. Porque si no, el oído está muy edematizado, está muy lastimado, y obviamente no se va a poder hacer la extracción de una manera fácil y rápida, ¿no es cierto? Bueno, entonces puse un poco más una imagen un poco agradable. Al hacer la otoscopía muchas veces pasa que nosotros vemos, esto lo quería mostrar, por ahí se ven tapones de cera, y por ahí es algo tonto, pero está buena la aclaración de que cuanto más claro sea el cerumen, ¿sí? Cuanto más amarillito es, y cuanto más líquido es más de pronta generación, o sea, es más nuevo, digamos. Cuanto más oscuro y más seco es, o sea, más duro, es una cera más vieja, porque por ahí caen algunos pacientes con el chico que tiene un tapón de cera muy oscuro y muy duro, y es un tapón de cera y se lo manda como cuerpo extraño, y en realidad era un taponcito de cera. ¿Sí? Así que, digamos, los colores del taponcito pueden variar también. La idea del lavado de oído, más que nada, es se coloca con una jeringa y un pedacito de una K30 cortada en la punta, como para que colocarla en la parte superior del conducto,
¿sí? Del conducto externo, para que más que nada haga un mecanismo de arrastre como hace acá, ¿sí? Eso bueno, antes las enfermeras hacían, lo hacían siempre, ahora acá por ahí ya no se usa tanto, pero sí, digamos, se estila todavía, ¿sí? Yo, en realidad, depende qué cuerpo extraño sea. Por ejemplo, si son piedritas chiquititas o si son, no sé, las bolitas del tergopol o algún... Depende en realidad del cuerpo extraño, yo o saco haciendo lavado, o saco con un instrumento que se llama sacacera, o lo saco con el aspirador, que era acá en la aspiración, y andan bien. Bien, y acá le puse acá como una fotito de las cosas que solemos ver dentro del cuerpo extraño inmóvil, que esto sería como el canutillo, y esta sería parece como una abejita o una mosquita, parece. En realidad acá esto lo que más molesta del insecto es el aleteo, porque resuena mucho en el oído, y a veces los insectos tienen, en las patitas tienen como dientitos, parece como para poder trepar, y eso va lacerando el conducto, ¿sí? Bueno, ahora este es un video de un cuerpo extraño móvil, que el que adivina qué es, tiene un premio. ¿Puedo participar? Sí, podés participar. Esto obviamente se hace con sedación, en quirófano, porque el paciente tiene que estar totalmente inmóvil. Esto es una garrapata. La garrapata tiene las tenacitas que tienen, o sea, no se suelta. Entonces eso duele muchísimo, ¿sí? Entonces, el paciente tiene que estar inmóvil porque si no, entre peleando con el paciente, ¿sí? Y la garrapata, podemos terminar lastimando o haciendo una perforación traumática del tímpano. Y acá ven como la garrapata no se suelta, se termina yendo con un pedazo del conducto externo, ¿sí? Eso después se trata como una otitis externa, ¿sí? Es como si fuera una esquizofrenia cuando por ejemplo... Bueno, y acá, esto acá se ve bien, puse de vuelta para, a ver, acá, ahí se ve bien. O sea, el paciente, digo yo, acá el cuerpo extraño está casi en el tímpano, ¿sí? Acá, esta es la membrana timpánica, y este rojito que se ve acá es el mango de martillo, ¿sí? Y acá nuestra amiga, que está totalmente, no se quiere ir, pero bueno, nada, son cosas así como que lo traje como para que vean y sea un poco más divertido. Todo es posible en Ahí pediatría, Gaby. sí, ahí está la pincita, bueno, ven cómo se va levantando, después se hace como una hematomita ahí en el conducto externo, es obviamente que epidermis, así que se medica con una cefalexina y gotas. Y nada, control después con el otorrino como para ver que esté cicatrizado, pero es molesto. Casi una depilación de timpanal. Bueno, entonces hicimos cuerpos extraños en nariz, en oído, y ahora obviamente para cuando ya es vía aérea o digestiva, ahí sí o sí ya tenemos que derivar para hacer una nasofibrolaringoscopía. Este niño se nos había entregado una moneda, así que nada, esto obviamente el niño lo hicimos con sedación, se entró a quirófano, y por suerte estaba ahí, obviamente para la edad de estos niños y el tamaño de la moneda no
no progresa, digamos, queda ahí, estaba como apoyadita, no le producía una insuficiencia, no desaturaba tanto el paciente, ¿sí? Estaba saturando bien, pero bueno, obviamente que estaba con el cuerpo extraño y se lo sacó. Eso también, por ahí como que le quería comentar que hay veces que el paciente es muy sintomático, desatura, hace estridor y demás, según el cuerpo extraño, y hay veces que el paciente no hace ningún tipo de síntomas, de hecho satura bien, no tiene estridor, nada, pero el padre o la madre vio que tragó algo, que estaba jugando con algo en la boca, o eventualmente se larga a llorar. Entonces ahí únicamente, a veces se le hace radiografía y no se ve nada, se lo satura y está bien el paciente, pero igualmente amerita hacer una fibroscopía. A mí me ha pasado, desde que estoy acá en el hospital, unas 2 o 3 veces de chicos que ya sea el padre vio o el chico empezó a llorar, que después calma el llanto del chico. Una vez era un techito de un auto y otra vez era como una lengüeta de un juguete, perdón, que se lo tragó y estaba como pegado hacia una de las paredes de laringe, al costado de epiglotis, por ejemplo, y estaba ahí tranquilito el cuerpo extraño. En RX no se veían, porque en las dos casos que le conté recién era de plástico, entonces en la RX, por más blanda que sea la RX, no se lo veía. Se lo saturaba, el chico estaba bien, pero bueno, al hacer la fibro, obviamente se lo ve, se lo encuentra, y se lo entró a quirófano a hacer la extracción del cuerpo extraño. Y lo otro que por ahí es bastante... perdón, ¿me escuchan? ¿Estoy bien con el audio? Sí, Doc. Yo sí te escucho, sí. Sí, no, porque en un momento toqué algo y como que saqué el volumen, perdón. Lo otro que es bastante común en pediatría es las epistaxis anteriores, que siempre son autorresolutivas, ¿sí? Y lo ideal, acá en esta fosa nasal se ve ahí la venita bien anterior en la zona de Kieselbach, que eso obviamente se deriva al consultorio otorrino para poder hacer la cauterización. Siempre está bueno que vengan con el par radiográfico, mentonasoplaca y perfil de Kabum, porque muchas veces vienen acompañados de un cuadro de viaria superior o alguna estrechez de paladar, ojival, respirador bucal. Entonces ya por ahí entran por epistaxis y después siguen le seguimos controlando por adenoide, amígdalas y demás. Así que siempre está bueno que vengan con el par radiográfico, ¿sí? Y al ser autorresolutiva, obviamente, se puede hacer algún tipo de presión, ¿sí? De presión manual sobre fosa nasal, o algodón con agua oxigenada, que es vasoconstrictor, y nada, explicarle a los padres que es algo que se revierte solo muchas veces. Y esta es una foto con el endoscopio, que esto es la pared del tabique, y estas son las venitas. Que obviamente se cauteriza solamente el trayecto venoso, no se cauteriza todo, la pared. Y bueno, ahí terminamos con la charla. Espero que les haya servido. No sé, Caro, si hacemos ahora preguntas o después con Nati junta. Yo te diría seguir con Nati y después vemos. Dale. Las preguntas después van orientadas. Ahora dejo de compartir y le doy a Nati. Dale, comparto yo. Hola a todos. A ver, esperen que voy a ver. Acá está la mía. Ahí estamos. Tengo poquito tiempo. Esperen, a ver. No, Nati, metele tranquila, no hay problema. Ah, bueno.
Gracias a todos, porque sé que estamos todos cansados del Zoom y de las conexiones por webinar, por internet, así que agradezco que estén acá escuchando nuestras charlas. Bueno, yo voy a hablar de justamente esto. Gaby habló de las urgencias en otorrino, y es algo que a nosotros nos preocupa, es el tiempo perdido en los oídos de los niños, ¿sí? Van a ir cortando, preguntando, bueno, o al final. Yo soy la referente provincial del programa de hipoacusia en Misiones, como saben. También trabajo en el hospital materno y mi consultorio que conocen, que es Habla. Y además tenemos hace ya 13 años un banco de audífonos en Misiones, en donde recibimos donaciones de audífonos y reciclamos esos audífonos que ya no se usan en la casa de alguien, los reciclamos y donamos de manera inmediata a un niño o a un adulto o a un adolescente que acaba de ser diagnosticado con hipoacusia hasta que le lleguen sus audífonos permanentes. Y nuestra provincia tiene una alta incidencia en microtias. Nosotros tenemos un grupo de familias microtias, actualmente son 95 familias. Somos, después de Jujuy, la segunda provincia con más microtias del país. Saben que las microtias traen hipoacusias conductivas severas permanentes, uni o bilaterales, ¿sí? Bueno, esto es fundamental. La audición es esencial para el desarrollo del lenguaje hablado. Está demostrado que los niños cuya pérdida auditiva es identificada y tratada antes de los 6 meses de edad desarrollan significativamente mayores habilidades de lenguaje que los niños que son identificados tardíamente. Por eso la implementación de programas de detección temprana, que ustedes conocen, autoemisiones y potenciales evocados automáticos, para que se pueden ser utilizados a partir de las 36 horas de vida, más o menos las autoemisiones, y los 7 días los potenciales automáticos para identificar problemas tempranamente de audición. Esto es para que tengamos datos. Igualmente este PowerPoint yo lo pasé a PDF, y Carolina al final de la charla lo va a tener. El que quiere puede acceder para imprimirlo y tenerlo en el consultorio, porque por ahí tienes datos que le pueden servir cuando está el paciente en consultorio. La hipoacusia sigue siendo la normalidad congénita más común en el recién nacido. De 1000 bebés que nacen sin factor de riesgo, estamos hablando, ¿sí? De 5 a 10 van a tener algún tipo de problema de audición. Esto aumenta en bebés con factor de riesgo y aumenta más en bebés que están largos tiempos en terapia en cuidados intensivos, ¿sí? El recién nacido. Pero esto no queda solamente acá. Esta pérdida de audición, el niñito puede nacer con una audición sana, normal, y perder la audición durante sus primeros años de vida, ¿sí? Por eso el control periódico es importante. Estadísticas dicen que de 1000 bebés, 2,7 en niños menores a 5 años, y durante la adolescencia también aparecen problemas de audición que no tienen que ver relacionados solamente con la exposición a ruido, porque uno por ahí piensa al adolescente y el ruido fuerte, no, sino hipoacusias de aparición tardía y progresivas que pueden ser consecuencias de problemas, por ejemplo, en el embarazo de esa mamá. General, cortito, y esto tiene una razón de ser, prometo, la imagen del oído. ¿Por qué? Porque lo que yo me quiero enfocar acá es a la cóclea. Si nosotros hacemos un corte transversal en la cóclea, vemos estas 3 rampas, vemos el órgano de Corti, y cuando nosotros evaluamos una autoemisión, evaluamos estas células que están acá, que son las células ciliadas externas. Estas son las células ciliadas internas, que son las encargadas de recibir el sonido y de mandarlo a través del nervio a la parte de la corteza auditiva, ¿sí? Esta cóclea tiene algo que se llama tonotopía. Si yo extiendo la cóclea, la parte más afuera de la cóclea escucha los sonidos agudos, y la parte más apical de la cóclea los sonidos graves. Entonces, cuando aparece un estímulo, es diferente parte de la cóclea que se activa. Nosotros tenemos varios tipos de autoemisiones para utilizar en un recién nacido, o en un bebé, o en un niño grande que no colabora, en donde estimulamos toda la cóclea simultáneamente y vemos la función de toda la cóclea, o están las productos de distorsión que se usan en consultorio, ustedes habrán escuchado, que evalúan pedazos de la cóclea en diferentes lugares para poder ver cómo están en esas frecuencias las respuestas auditivas del paciente. Esto también tiene una organización a nivel de corteza, y esto es importante para ver lo que viene, las diapositivas siguientes. Esta tonotopía
ese oído, de tanto oír ese sonido y de procesarlo, esa información se va a llevar a nivel cerebral y tiene una organización determinada que si este oído no se estimula a tiempo, o se deja de estimular, o se estimula tardíamente, esto no se da de esta manera, ¿sí? Y esto es el audiograma, que ustedes cuando piden una audiometría ven en el paciente, en donde nosotros vemos justamente esto, lo que decíamos, la parte frecuencial, en un volumen determinado, y esto que está acá es importante porque por ahí en consultorio uno ve a un paciente, no sé, que vive con mocos, que es lo que hablamos justo ayer con Gabriela, el paciente vive con otitis, vive con infecciones de los 12 meses del año, 8 meses está con una hipoacusia conductiva importante, supongamos que su hipoacusia esté en 50 decibeles, fíjense todos los sonidos que este paciente se está perdiendo de escuchar este tiempo, aunque sea una hipoacusia conductiva, y que va a pasar en algún momento. Por eso que aunque sean hipoacusias leves, conductivas, o hay muchos pacientes, por ejemplo el caso de los prematuros, que tienen los graves conservados, pero los agudos caídos, entonces el paciente más o menos va a desarrollar el lenguaje, va a tener por ahí un retraso en el desarrollo del lenguaje o problemas específicos en su pronunciación, y uno por ahí lo trata como un problema de pronunciación y no como un problema auditivo. ¿Por qué? Porque el chico responde a los sonidos. Claro, la mayoría de los sonidos de la naturaleza son sonidos graves. Entonces el chico no es que no va a escuchar. Por eso es importante siempre el control, ¿sí? Ante la duda. Y antes de pedir algún tipo de tratamiento, por ejemplo, de lenguaje, que pase por una audiometría. Son todos estudios sencillos, ninguno son invasivos. Entonces, más o menos para tener una idea y que ustedes tengan una idea en su consultorio. De la hipoacusia prelocutiva, ¿sí? De la hipoacusia congénita, de esto que decíamos de 5 a 10 de 1000 bebés que nacen, más o menos, el 30-50 son causas no genéticas y las otras son causas genéticas, pero no todas son sindrómicas, ¿sí? Y hay genes determinados que pueden darse entre esa mamá y ese papá, en donde el chico nace con un problema de audición, porque eso es lo que nos preguntan los papás en el consultorio. Pero ¿qué pasó si yo en embarazo fui todo normal, en la familia no tengo a nadie que escuche, mi niño está bien, solo tiene esto? Y si no hubiese pasado por la pesquisa neonatal auditiva, fue un paciente que por ahí lo hubiésemos descubierto tardíamente, ¿sí? Y después están los problemas a nivel de embarazo o al nacer, que pueden traer problemas de audición en ese momento, que lo podemos detectar en el momento que le hacemos el estudio, o posteriormente. Por eso que en determinados pacientes el seguimiento auditivo es fundamental. Y acá puse causas más comunes de enfermedades infecciosas que afectan el oído, que es lo que nosotros vemos yo estoy, saben, en el materno, así que estamos en la neo, el citomegalovirus, que le encanta la cóclea al citomegalovirus, y de los pacientes que cursaron con un embarazo, de las mamás embarazadas con esta patología, claro, también depende de la edad, pero este es el porcentaje, el 15%, va ya al momento de nacer tener un problema coclear o a nivel neural del nervio auditivo, pero otras van a ser progresivas, la mayoría, el 50% son bilaterales, y el 20% es de aparición tardía, ¿sí? Por eso que el seguimiento de estos niños, por ejemplo, nosotros estamos extendiendo hasta los 6 años de edad. Por lo menos una vez al año, una audiometría, una autoemisión o un potencial o algún control para determinar que no aparezca la pérdida de audición, ¿sí? En mamás con sífilis, 1 de cada 3 puede aparecer algún tipo de problema de audición, ya sea unilateral, ya sea leve, moderado, a veces son pérdidas asimétricas, el chico oye bien de un oído, pero tiene un poco de baja audición del otro. Si no pasa por un estudio de audición, no nos vamos a dar cuenta hasta que aparezcan problemas por ahí más graves a nivel escolar, de aprendizaje, de atención. La toxo también, la toxo, ahí dice, hipoacusia neurosensorial en el 70% de los niños con IgM a edades de 1 a 14 años. La toxo trae hipoacusia también, que puede ser de aparición tardía y también puede ser progresiva. HIV, lo mismo, el paciente va a nacer y puede pasar la pesquisa neonatal, pero en edad preescolar puede aparecer un tipo de pérdida auditiva, ya sea unilateral o también asimétrica, ¿sí? No todas van a ser bilaterales y no todas son profundas, por eso sí no se hacen estudios, no podemos determinar. Y bueno, y esto salió, este estudio del virus del Zika, que es algo
este estudio salió en el 2015-2016, se hizo en Brasil, en donde se evaluaron a 70 niños menores de 10 meses de edad, y el 5% de estos niños aparecieron con un problema neurosensorial, pero como esto es todo reciente, no sabemos si esto es progresivo o no. Se sospecha que sí, pero bueno, esto es para que ustedes sepan de que por ahí hay otras cosas que también nos pueden traer un problema, ¿sí? Y esto es en cuanto a enfermedades infecciosas, pero hipoacusias adquiridas. La meningitis bacteriana, que Gaby me decía, ya todos saben, pero bueno, para que sepan de que la meningitis daña la cóclea, y en el caso de determinadas meningitis bacterianas, arrasan con la cóclea, lo que hace, vieron que la cóclea tenía los 3 canales, las 3 rampas, lo que hace la meningitis es osificar esta cóclea, entonces si no se trata tempranamente con un implante coclear, luego, si pasa mucho tiempo con la patología, obviamente el audífono no le va a servir porque está todo osificado, y además no hay lugar para colocar un implante coclear. Entonces son implantes cocleares que fracasan o que no se pueden insertar, ¿sí? El implante coclear tiene una cadena de, según la marca, no sé, por decirles, de 10 electrodos, y estos no se pueden colocar debido a esta osificación, ¿sí? O se colocan 2 o 3 electrodos que no van a funcionar. Sarampión, también, que nos traen hipoacusias neurosensoriales, de progresivas también, o de aparición tardía, y la parotiditis también, igual hay vacuna. Esto es, para nosotros es muy importante con Gabriela, porque es algo que vemos mucho en consultorio. El chiquito que tenga una audición normal en un oído y una hipoacusia profunda del otro lado, o moderada o severa, va a desarrollar el lenguaje y la va a ir llevando hasta que en algún momento se le empieza a complicar, por ejemplo en la escuela, donde nosotros tenemos 2 oídos, porque uno va a enmascarar el ruido del ambiente y el otro va a prestar atención, todo esto de manera refleja, ¿no? Atención, por ejemplo, al lenguaje, a lo que dice la maestra. Si tenemos un solo oído, empiezan los problemas de atención, porque ese oído único que está funcionando tiene que cumplir todas estas funciones, ¿sí? Aún existe la creencia que los niños con hipoacusia unilateral no presentan problemas en el habla y el lenguaje, ya que en el reconocimiento y comprensión lo hace el oído bueno. Luchamos con los certificados de discapacidad, porque son niños, en este caso unilaterales profundas, son niños que van a tener la hipoacusia permanente de por vida, esto no se revierte, y como tienen un oído sano, entonces como que se apoyan, esto es a nivel nación, ¿no es cierto?, no provincia, de que con ese oído el paciente puede llevarla. Vamos a ver, las unilaterales, más o menos el 35 y el 60% es de origen desconocido, ¿sí? Y es lo que hablamos. ¿Para qué necesitamos las 2 orejas? Para localizar el sonido, saber de dónde viene, audición espacial, la percepción del habla sobre el ruido del ambiente, ¿sí? Y después hay algo que es frecuente y que no estamos acostumbrados a pedir en el consultorio, ¿sí? Que son los potenciales evocados automáticos, que no tienen que ver con el potencial de diagnóstico, que es un estudio más rápido, más simple. Hay pacientes en donde pueden tener una autoemisión normal, pero en donde el chiquito tenga un problema en el procesamiento de la señal. Hay gente que lo llama neuropatía o una desincronización auditiva, ¿sí? La señal llega al oído interno, pero no es procesada hasta la corteza auditiva para su interpretación. Entonces, si yo me quedo con ese paciente con una autoemisión que me dio normal y yo pido una potencial, el paciente no viene o no se hace el potencial automático, no vamos a saber si este paciente tiene un problema a nivel de vía auditiva. Nos pasó hace un poco tiempo con un paciente, un niñito que por ahí ustedes tienen un consultorio, por ahí ahora le pueden hasta poner nombre, ¿se acuerdan de algún paciente? En donde el chiquito responde y la mamá te dice, no, pero si mi hijo escucha, el problema es en la comprensión, pero él no entiende nada de lo que le digo. Él tiene un problema de lenguaje porque él habla mal, él no habla nada, pero cuando yo golpeo la puerta, cuando él busca, él mira, pero él no puede desarrollar su lenguaje. Podemos estar en caso de una neuropatía auditiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un niñito de, por decirle 5 años, le hacemos una audiometría, su audición está normal, el chiquito me responde, pero le hago la logo, que es la
prueba para ver la capacidad auditiva y vemos el gran problema que tiene en esto. Y con un potencial evocado podemos determinar que lo que no está funcionando esto. Dependiendo del grado de severidad de esto, hay diferentes tratamientos, ¿sí? Pero todos generalmente son con audífonos, o en casos más severos se puede pensar en un implante coclear de tronco, ¿sí? Cerebral, que se hace en Buenos Aires. La prevalencia, bueno, esto más o menos de todos nuestros pacientes que tenemos con hipoacusia, más o menos del 5 al 15 puede llegar a tener una neuropatía. O sea, que si es un bebé que tiene un factor de riesgo, por ejemplo, una hiperbilirrubina, mucho tiempo internado, y un paciente que salió bien la autoemisión y que no lo volvemos a controlar, nos podemos estar pasando por alto esto. Y que después a nivel escolar, el chiquito está en saleita de 4, el chiquito no habla, va a tratamiento de lenguaje, pero tampoco responde, pero él sí escucha, entonces ¿para qué le voy a pedir la audiometría? La escuela no presta atención, y es un tiempo de que se pierde lo que veníamos diciendo, la señal llega a ese oído, llega a esa cóclea, pero no se termina de organizar a nivel de corteza auditiva, ¿sí? Cortito, ahora, ¿qué estudios? Los menciono nomás para que los tengamos frescos al momento de que llegue un chiquito al consultorio y decir, bueno, pero ¿qué le pido entonces a este paciente? ¿Qué estudios tenemos? Autoemisiones, potenciales automáticos, audio, logo, impedancia, Vera, que es potencial de diagnóstico, y pruebas de habilidades auditivas. Entonces, por ejemplo, nosotros si le pedimos las autoemisiones, tenemos que saber que lo que nosotros estamos viendo acá es la función de la cóclea, ¿sí? Y en este caso podemos tener autoemisiones presentes o autoemisiones ausentes, ¿sí? ¿Hay función coclear o no hay función coclear? Hemos visto varios estudios con Gabriela de autoemisiones en donde en el reporte o en el gráfico de lo que imprime se lee ruidoso, o hasta leímos que en una decía fluctuante. Eso no es válido, ¿sí? Tiene que ser presente o ausente. Si es ruidoso, ¿qué quiere decir? Que el ambiente de ruido era mayor a lo que mi equipo podía captar de la respuesta de esas células ciliadas. O que el nivel del ruido del bebé, por ejemplo, llorando, era mayor al que mi equipo capta de las respuestas, del micrófono de mi equipo que capta las respuestas, ¿sí? Entonces es un estudio no válido. O cuando los bebés tienen flap, Exactamente. también el paciente Muy ruidosos. es muy ruidoso. Entonces, si viene una autoemisión de un paciente que dice ruidoso o dice fluctuante, eso está mal, ese estudio directamente no es válido, es como que el paciente todavía no se hizo una autoemisión, ¿sí? El resultado es presente o ausente. Ahora, después tenemos los potenciales automáticos que nosotros hacemos en consultorio, que como les dije es no invasivo y es súper rápido. En un bebé chiquitito lo podemos hacer en 5, 7 minutos de reloj, las 2 orejas. Cuanto más chiquito es más fácil hacer, porque el bebé se duerme tomando la teta de la mamá, y evaluamos el nervio auditivo de manera automática. Vemos si hay respuesta neural o no hay, y lo podemos hacer en 2 intensidades, ¿sí? Para más o menos determinar el grado también de pérdida de audición del paciente. Pero después tenemos los de diagnóstico, que nosotros ya usamos, se usan en niños más grandes, que requiere que el bebé esté o el niño esté completamente dormido, y en este caso podemos evaluar por frecuencia, que es lo que nosotros hacemos con Gabriela, que el equipo en este caso lo tenemos en el hospital, el de diagnóstico. Evaluamos frecuencia con frecuencia como si haríamos una audiometría oído por separado, y en el caso de ciertas patologías, como por ejemplo las microtias, los flap, como decía Gaby, los pacientes con síndrome de Down, en donde seguro va a haber una hipoacusia conductiva por la patología de base, hacemos por vía ósea. En vez de hacer el estímulo por el auricular, lo hacemos a través de una pastilla ósea y vemos la función de ese nervio auditivo a través de su huesito, que sería como una audiometría por vía ósea. Eso es lo básico, ¿sí? Autoemisiones, potenciales, impedanciometría. Hay 2 tipos de impedanciometría que se hacen, las tímpanos. Una es de 0 a 6 meses y una a partir de los 6 meses de edad, o sea, con un bebé chiquitito se le puede hacer. En el caso que el bebé se haga la autoemisión dio ausente, le pedimos que repita en 30 días, vuelve a salir ausente, y la mamá está obviamente muy ansiosa porque el bebé no tuvo nada, el embarazo fue todo fantástico, el bebé no tiene nada adicional. Entonces, ese mismo momento, ya en la segunda autoemisión, se puede hacer una tímpano para ver si realmente es un problema de conducción de la señal o no.
si las autoemisiones dan negativa y yo le hago la tímpano y la tímpano me da normal, quiere decir que conductivo no es, y estamos hablando de algo sí ya del oído interno. Pero si me da una curva plana o algún tipo de curva en donde me hace sospechar que hay un problema de conducción de la señal, podemos tranquilizar a los papás y ahí hacemos la derivación con Gaby. La logo es fundamental, es un estudio súper sencillo para los pacientes entran en la cabina, le colocamos el auricular y tienen que repetir palabras. Si son chiquititos, les ponemos imágenes, o tiene un trastorno del lenguaje y no puede repetirlo, lo puede marcar con ciertas imágenes determinadas, y con eso ustedes ven, cuando llega una logo, ven, en esto es el caso del porcentaje y esto es el volumen, ¿sí? Lo normal es hasta 20, y si el chiquito logra en 20 o en menos el 100% de la comprensión de la discriminación, estamos hablando de que esa calidad auditiva está bien, ¿sí? Si requiere, por ejemplo, el 100%, el recién lo logra en 50, estamos hablando de que requiere mucho más volumen que un oído normal para poder comprender todo. Nos pasa en las neuropatías que la audición te da normal y la logo te da mal. Y claro, el chiquito tiene un montón de trastornos del lenguaje no detectados porque nunca le hicimos los potenciales. Y esta es la audio, como veníamos diciendo, frecuencia, decibeles, lo normal es de 0 a 20, aunque en niño hasta podríamos achicar esta brecha a 0 a 15, porque los aspectos suprasegmentales de la voz, del habla, la acentuación, la entonación, el timbre, se producen en 0 a 15, entonces con ese poquitito que el chiquito no llega a percibir, puede faltarles después esto, ¿sí? Y hablar raro por ahí. Bueno, ya casi estamos terminando. ¿Cuándo es tarde para los oídos de los niños? La cóclea está más o menos en la semana 23 de gestación, ya está madura y tiene el tamaño de un adulto, ¿sí? Quiere decir que el bebé ya antes, en realidad hay estudios que dicen que a partir de la semana 20 el chiquito ya responde a los estímulos dentro de la panza. Quiere decir que ya desde ese momento el chiquito ya está percibiendo los sonidos para empezar a organizar esa vía auditiva que va a llevar a nivel de corteza auditiva, va a llevar la señal para que se empiece a organizar el sonido, ¿sí? Y se refina, digamos. Las sinapsis neuronales que reciben el estímulo claro y constante se fortalecen, mientras que las conexiones no estimuladas o subutilizadas se debilitan. Y acá tenemos, a ver, por eso que hablábamos de esto. En este caso, es un caso de una nena de 9 años con una hipoacusia unilateral derecha, y lo que vemos acá es, se hizo este estudio para ver cómo el cerebro, ante la ausencia del estímulo, por ejemplo, en este caso auditivo, se reacomode y no es que deja de funcionar, sino que esa área cortical apoya a otra área cortical cerebral. En este caso, en la parte A y B, fueron estímulos visuales y somatosensoriales, en donde sabemos que el área auditiva es del área temporal, ¿sí? Y en la primera caso fue la niña que se hizo las pruebas, esto es un electroencefalograma de alta densidad, ante un estímulo visual o somatosensorial, la respuesta antes de hacerse el implante, fíjense, y fíjense como post-implante se empieza a acomodar para solamente Nati, responder a la... Sí, esto es un implante coclear, chicos, ¿sí? Porque sí, hay un implante distintos coclear tipos unilateral. Sí, hay En distintos hipoacusias, tipos de... en hipoacusias unilaterales hay diferentes tipos de tratamiento, lo que hoy más se opta es el implante coclear unilateral, por ejemplo por esto, porque ayuda a esto, ya que a nivel de corteza esto se organiza, aunque hay otros tipos de tratamiento también. Entonces vemos cómo ante un estímulo visual el área auditiva también reacciona, y luego, esto está hecho luego de 27 meses post-implante, como ya empieza a responder la parte visual, no tanto la auditiva, sin embargo, todavía queda respuesta auditiva por el tanto tiempo de privación, que fueron 9 años, ¿sí? Acá la somatosensorial, en donde después de 27 meses implantada la niña, ya no hay respuesta a nivel de, ante el estímulo somatosensorial, respuesta de corteza auditiva, ¿sí? Temporal. Y en este caso, nosotros las vías auditivas son vías cruzadas,
este es el lado de la pérdida, ante la presencia del estímulo, reacciona solo este lado, y luego de 27 meses de implantada, ya sí hay una respuesta contralateral, como debería ser en un oído sano. Y esto es otro, yo justamente menciono estos casos porque son casos que uno deja pasar por alto en consultorio, o por ahí decís, no, pero es solo un oído, pero la chica está bien, porque viste que ella reacciona, está desarrollando el lenguaje. Entonces, para que veamos cómo ese cerebro se está reorganizando de otra manera, y si sigue pasando el tiempo, esto ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y en este caso es una hipoacusia moderada, o sea que el paciente con una hipoacusia moderada puede desarrollar su lenguaje, puede ir llevándola con ciertos problemas, y esto es uso de audífono. Esto es ante la respuesta visual, como no está reaccionando la parte digamos, auditiva, reacciona al estímulo visual, y luego de un tiempo de uso de audífono, ya reacciona la parte occipital a la respuesta visual, y no hay respuesta, casi no hay respuesta temporal, como debería ser en un oído sano. Bueno, resumiendo para que nos quede. Los niñitos que tengan algún tipo de factor de riesgo auditivo, preferentemente, si vos tenés que, el paciente va a pagar el estudio, vamos a decirlo, y solamente puede hacerse un solo estudio, en el caso de pacientitos con riesgo auditivo. Si yo soy el pediatra, yo prefiero pedirle un potencial automático de chiquitito, 7 días, 8 días de vida o más, el primer mes, se lo puede hacer y decir listo. Si le puedo pedir las dos cosas, le pido la automisión y el potencial. Pero yo no me debería quedar en un niñito que tenga algún tipo de riesgo de una neuropatía, de quedarme solo con una autoemisión. Ahora, otro punto a tener en cuenta. Una autoemisión presente al nacer no quiere decir que el niño toda la vida va a oír. Ahí acuérdense, hipoacusias progresivas o de aparición tardía, ¿sí? Muchos pacientes nos dicen, pero él nació y él escuchaba bien, y la mamá tuvo tal cosa, el niño tuvo tal cosa durante su primera infancia, que trajo esto, ¿sí? Y las hipoacusias unilaterales, las asimétricas, las conductivas por microtia, o las conductivas de larga data, todas hoy tienen tratamiento auditivo. Y para terminar, una sorpresa, ella es Samira. No se escucha, Nati, ¿eh? Ah, ¿no se escucha? Yo No. escucho acá. A ver. Está al máximo. Ay, qué pena. A ver ahí, de vuelta. ¿No? No, Ah. no, yo no escucho nada. Oh. No, Nati, no se escucha. Ay, perdón. Bueno, era una paciente nuestra implantada que se implantó en 2 tiempos, tiene una hipoacusia bilateral. Se implantó su oído derecho y a los 12 meses se colocó otro implante, y era, bueno, después les mando el videito para que lo compartan. Les manda, dice, hola a los médicos, les saluda a ustedes, y les dice, soy Samira, les mando un beso grande. Pero ahora después les paso el video por WhatsApp, así lo pueden ver. En enero del 2017 se operó el primero, y en septiembre del 17 el otro oído. Muy bien. Ahí está mi teléfono, porque la mayoría tiene, pero si necesitan o quieren preguntarnos algo, ahí está. Hay una de las médicas te dice, o Natalia Ruz te dice que al compartir tenés que elegir opción compartir con audio. Así que no sé si por ahí. Ah, por eso. Bueno, pero a ver, compartir. No sé, yo que no quería que escuchen los gritos de mi paciente, le puse bajo. Ay, no, a ver, no sé si puedo compartir. Ah, compartir sonido de la computadora. Ahí está, esperen, que les quiero mostrar. Esperen. Sí, No se vayan. divina Samira. Los papás también, ayer les pedí, se prendieron. Divinos todos ellos. Esperen. A ver ahí. Hola a todos los doctores. Les mando un beso grande. Soy Samira. Está, igual está desfasado el video, el audio por internet. ¿Se escuchó? No, pero sí se escuchó, yo por lo menos escuché bien. Bueno.
Esa, ¿cuántos? 3 años tenía cuando se implantó, ¿no? El primer oído. Samira, sí. Igual se hizo en 2 tiempos, no se hizo en un tiempo. No, sí, pero... Por cuestión de O sea, Sami, sí. para contarle a los participantes que esa nena no decía nada. No decía ni hola, ¿no? ¿Nati? Nada. Sorda profunda bilateral, sí. Nada. Bueno, Que fue fácil de detectar porque hasta estás medio congelada, Nati. Bueno, yo mientras que tanto... si no pasan por el control... Sí, te congelaste, Nati. Bueno, yo voy a contestar algunas preguntas que anoté ahí. Ahí me preguntaron uno de los doctores qué medicación damos o doy para la epistaxis. Se suele dar el Rinogel, que es como lo más común. A mí me gusta mucho cómo cicatriza y cómo devuelve la humedad de la fosa nasal, el Fusimed B, que es ácido fusídico con betametasona. Así, Fusimed B otonasal, es una crema fluida, tiene como un pequeño aplicador que se coloca, o sea, como se aprieta un poquitito de cada lado, y se lo coloca 2 veces por día, una semana o 10 días, y anda bárbaro, cicatriza, no queda seca la nariz, porque por ahí lo que hace el Rinogel o las cremas que por ahí tienen nafasolina, le seca mucho la nariz al paciente, el moco, la mucosidad del paciente queda muy seca, el niño se saca, se rasca, se lastima y vuelve a sangrar. Con el Fusimed eso yo no lo veo tanto, entonces si me dan a mí, lo que yo indico es el Fusimed. O la otra marca es el Acifusib, que es betametasona y ácido fusídico. ¿Cuándo se indica la cauterización? Cuando el paciente, digamos, se descarta que no tenga un cuadro viario superior, que no tenga parásitos y que eventualmente en la familia tuvieron antecedentes de fragilidad capilar, se cauteriza sobre el vaso, ¿sí? Sobre la venita, acá bien en la zona de Kieselbach. Esa es la indicación, es el sangrado en realidad. El tema es, antes se cauterizaba mucho con calor, ¿sí? Se cauterizaba con calor, dolía más, pero se podía hacer como microperforaciones o perforaciones de tabique. Entonces, después ahora se empezaron a usar cauterizadores químicos como el ácido tricloracético o el nitrato de plata. Hay un par así que son cauterizadores químicos que el paciente, le arde un poco el paciente, pero se lo hacen en consultorio. Si yo al paciente esto lo cauterizo más de, no sé, por decirlo, 10 veces en el mismo lugar, obviamente que no, eso ya sería una contraindicación por el tema de que se va a quedar muy fino el tabique de la fosa nasal, ¿sí? Entonces, digamos que eso sería una contraindicación, ¿sí? Ahí me preguntaron si yo uso el Cleosan. Yo sé que usan, yo tengo compañeros que usan, yo no lo uso, pero no porque esté mal. Yo le digo, yo soy media enamorada del ácido fusídico con betametasona. Había un momento, hace un par de años, 4 o 5 años, que había el CBP Duo en polvito, que lo dábamos, el CBP Duo con el Fusimed. Después como que no sé qué drama hubo, no sé si por las exportaciones o qué, no se conseguía. No sé si ahora se estará consiguiendo, pero yo como que lo dejé de dar, digamos. Eso era citroflavonoides y vitamina C y algo más, pero básicamente no, después de los 10, 12, 15 años, en general deja de tener los sangrados anteriores los pacientes. No sé si tienen alguna otra pregunta, Caro. Apareció una al inicio que te preguntan si, ¿qué opinas del lavado óptico a presión para extraer semillas? Ah, sí,
Sí, yo le contesté y me parece que le contesté a Nati y no me di cuenta que estaba Sí. apretado. Sí. No, le quise contestar a todos y le contesté a Nati. En realidad está bien, se puede hacer. Lo único que si se hace con mucha presión, el lavado puede doler, primero, el conducto auditivo a veces puede doler. Y segundo, que el paciente se marea. Entonces, por ahí es preferible hacer 3 o 4 lavados sin tanta presión, digamos, porque duele y a su vez marea. El lavado tiene que ser agua tibiecita, tibiecita tirando a fría, no fría tampoco porque muy fría o muy caliente marea. Ah. Bueno, no vi más preguntas, no sé si se me pasó alguna. ¿Vos viste algo más? No, yo ¿No? miré también recién y no. ¿No? Bueno, chicas, desde ya les agradezco muchísimo. Quedan Gracias a convocadas vos. para la próxima. Gracias. Muy Muchas buenas gracias. repercusiones por lo que estoy leyendo. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos. Esto va a quedar grabado. Ahí me preguntó la doctora Silva, quería de vuelta el tema de cuerpos extraños, pero va a quedar grabado y lo vamos a subir Ah, sí, sí. al Sí, yo canal le de contesté SAP también. para Sí. que les quede a todos. ¿Sí? Mil Bueno, gracias. Y gracias a todos por bueno. estar. Gracias a Listo, chicos, ustedes. muchas gracias a Gracias. ustedes. Gracias, 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 gracias. Caro. Chao. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos fuimos. Bueno, Listo. chao.